Buenas tardes para todos los presentes, siendo las 1:48 de la tarde del 27 de marzo de 2019, reanudamos la audiencia de instrucción y juzgamiento dentro del proceso con radicado 18-158-257, demandante Juan Sebastián Duque Loaiza, demandado George Company SAS. El día de hoy evacuamos todas las etapas correspondientes a la audiencia inicial. Se decretó el receso luego de escuchar los alegatos de conclusión a efectos de ultimar algunos detalles de la sentencia en virtud de lo establecido en el numeral quinto del artículo 373 del Código General. Correspondería entonces entrar a dictar la sentencia en la decisión de fondo, pero previo a ello el despacho se va a pronunciar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, medidas que fueron decretadas por auto número 81-193 del 8 de agosto de 2018, obrante a folio 46 del cuaderno 1. Luego de haber sido notificadas las medidas cautelares, el despacho tuvo que requerir en 2 ocasiones a George Company SAS para que se manifestara respecto al cumplimiento de la medida cautelar, advirtiéndole que su conducta sería tenida en consideración al momento de proferir la sentencia conforme a lo dispone el artículo 280 del Código General. Luego del segundo requerimiento, George Company SAS allegó el 24 de enero de 2019 un memorial por medio del cual aportó la impresión de lo que parece ser unos avisos de publicidad de unos eventos que se realizarían en el sitio clandestino Rooftop en el mes de enero de 2019. Estas impresiones sobran a folios 68 a 72 del cuaderno 1. Al observarlas, encuentra el despacho que en todas se incluyó nuevamente el signo clandestino Rooftop Bar, pese a lo manifestado por el despacho en auto número 81-193, en el que se le ordenó cesar inmediatamente el uso de la expresión clandestino o una similar en el desarrollo de su actividad económica para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la clasificación internacional de NISA y retirar de los circuitos comerciales la publicidad de servicios, incluyendo la incorporación en páginas web, redes sociales, avisos y material impreso, la expresión clandestino o una similar para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la clasificación internacional de NISA. Si bien es cierto, George Company SAS ha manifestado a lo largo del proceso que los servicios que presta no corresponden a la clase 43 de la clasificación internacional, lo cierto es que los hechos no prueban tal situación. Pues, a folio, por ejemplo, 13 del cuaderno 2, obra la declaración extraprocesal del señor Diego Armando Ávila Gómez, que da cuenta de que al acudir al establecimiento de comercio clandestino y solicitar algún alimento, le manifestaron que se lo traían y que se lo iban a traer desde el Casino Luquia. Puede que los alimentos no se cocinen en clandestino rooftop, pero sí los venden. Se los ofrece al público. Si alguien los quiere, los pueden llevar, sea desde el segundo piso, desde el primero, pero al tercer piso donde se encuentra clandestino, llegan los alimentos, se comercializan. Entonces, no se cumplió con las órdenes cautelares impartidas por el despacho, pese a los requerimientos que se le habían efectuado, que eso también es un agravante y se debe tener en contra para la decisión que voy a proferir, porque en un primer momento, recién es notificar las medidas cautelares, debió haber manifestado si las cumplió o no las cumplió, pero no guardar silencio. El despacho lo tuvo que requerir y después de que lo requirió, siguió guardando silencio, pese a que se le había emitido una orden judicial. Y las órdenes judiciales son para cumplirlas y para acatarlas. Por eso es que la justicia está tan desvalorizada hoy en día.
Entonces, luego de 2 requerimientos, ahí sí vino la respuesta. Entonces, para el despacho, las medidas no fueron cumplidas, no se cumplieron a satisfacción, el signo clandestino se siguió usando pese a lo ordenado en la providencia previamente mencionada, por lo que en virtud de lo establecido en numeral cuarto del artículo 44 del Código General del Proceso, el despacho sanciona con una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a George Company SAS, sociedad identificada con el número de NIT 900-792-308-5, valor que deberá cancelar a favor del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los 20 días siguientes a la celebración de la presente audiencia. Por secretaría se ordena oficiar al Consejo Superior de la Judicatura a efectos de comunicarle esta decisión, la cual queda notificada en estrados. Abogado. Doctora, me permite interponer los recursos de reposición frente a la decisión que usted acaba de adoptar, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, fundamenta usted su decisión en una declaración que obra, una declaración extraproceso que obra en el cuaderno 2 del libro del expediente. Sin embargo, como lo establece el artículo 222 del Código de Procedimiento, el Código General del Proceso, determina que los testimonios recibidos fuera del proceso solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de los testigos cuando se hayan rendido en otro en forma anticipada sin citación o intervención de las personas contra quien se aduzcan, siempre que ésta lo solicite. En el caso presente, nosotros solicitamos la ratificación de dichos testimonios y dichos testimonios no fueron en ningún momento ratificados en el curso del proceso. Por lo tanto, tampoco fueron objeto de una contradicción y su despacho solamente está basando dicha decisión en el hecho de que, según esta declaración, el señor solicitó la expedición o la compra de una comida, razón por la cual considera que hubo un incumplimiento de la medida cautelar. La medida cautelar, si no estoy mal, ordena que no se utilice la expresión clandestino Rostov para ninguna de las actividades comprendidas en el numeral 43 de Servicios Clasificación Internacional de NISA. Nosotros no la hemos utilizado para promocionar actividades, restaurantes y comidas como la publicidad que se acaba y que se aportó al proceso. Dicha publicidad, donde aparece la expresión clandestino, la palabra clandestino, que no hace referencia por sí sola a una actividad de restaurante, sino tiene que verse en su contexto, se refiere a un espectáculo en el cual se está invitando y se está promocionando. Allí usted no va a ver en ninguna de esas publicidades que aparezca invitación a un restaurante, a una comida, a un browser, nada de eso. Entonces, yo creo, con todo respeto, que la medida cautelar decretada por su despacho se cumplió en los términos en que podía cumplirla y la compañía demandada, Just Company, como es no promocionar con el término, sencillamente con la expresión clandestino restaurante para promocionar dicha actividad que se encuentra protegida en favor de la parte demandante, cual es la de la numeral 43. Nosotros le reiteramos, y lo que hemos argumentado a lo largo de este proceso y hemos probado suficientemente, es que nuestra actividad es de espectáculos, de servicios, de discoteca, de espectáculos, de música, de luces, de sonido, y en ningún momento nuestra actividad consiste en actividad de restaurante, como es la actividad del nombre clandestino restaurante. Por esa razón, acudo nuevamente a la valoración de las pruebas que obran el proceso, de las pruebas legalmente practicadas y aportadas al proceso, y vuelvo y le digo, en el caso de declaraciones extrajuicio, como lo solicité en la contestación de la demanda, y las cuales no fueron ratificadas. ¿Por qué razón? Porque conforme lo establece el artículo 78 del Código General del Proceso, son deberes de las partes colaborar con la práctica de la prueba. En este caso era un testimonio aportado
por la parte demandante y el cual, para que tuviera reconocimiento y validez en el curso del proceso, debía ser ratificado cuando la parte contra la cual se aduce, en este caso la parte demandada, solicita su ratificación, circunstancia que no ocurrió en el curso de este proceso porque no se prestó al señor juez su colaboración para la práctica de las pruebas y diligencias, como le establece el artículo 78, numeral 8. En estos términos dejo sustentado el recurso de reposición. Muchas gracias. Apoderado, se le corre traslado del recurso. Gracias, doctora. ¿Usted me puede facilitar el expediente, por favor? El cuaderno 1 de las cautelares en el preparadas. Debo solicitarle al despacho mantenga la decisión tomada acerca de la sanción impuesta en contra de la parte demandada y se mantenga, por tanto, la decisión en el sentido de declarar el incumplimiento de la orden judicial contenida en el auto de fecha 8 de agosto de 2018, a través del cual se ordenaron unas medidas cautelares. Desde los alegatos de conclusión, el señor apoderado de la parte demandada ha manifestado que la medida cautelar o que el despacho lo que le ordenaba era cesar el uso del signo clandestino restaurante. Me permito leer lo que dice la parte resolutiva en su artículo 2 de esta providencia. 1. Se ordene a George Company SAS cesar inmediatamente el uso de la expresión clandestino. En ninguna parte dice clandestino restaurante. Se le ordenó cesar el uso del signo clandestino o una similar en el desarrollo de su actividad económica para identificar servicios comprendidos en la clase 43 de la clasificación internacional de NISA. Y segundo, se ordena a George Company SAS retirar de los círculos comerciales, publicidad de servicios, incluyendo la incorporación en páginas web, redes sociales y avisos y material impreso, la expresión clandestino o una similar para identificar servicios comprendidos en la clase 43 internacional de NISA. Nuevamente se habla de la expresión clandestino, no de la expresión clandestino restaurante, ni está aclarando cuál clase, se está refiriendo puntualmente a los servicios de la clase 43. Hemos visto cómo en la solicitud de medidas cautelares se indica cuáles son los servicios y se encuentra demostrado cuáles son los servicios incluidos en esa clase 43 y se ha demostrado además la relación, la conexidad de relación entre los servicios prestados por el establecimiento de comercio clandestino rooftop y la marca, el establecimiento de comercio clandestino restaurante que usa la marca de Mi Poder Dante. Hay una relación de conexidad entre los servicios de expendio de licores y expendio de comidas. Como bien lo decía el despacho, no importa dónde se prepararon los alimentos, no importa si se sirvieron a una mesa, decía el señor apoderado que aquí no había mesa, hay un expendio de comidas. El señor representante legal confesó que había un brunch, así sean hamburguesitas como manifestó, o una barra de alimentos para picar, es expendio de comidas que se ofrece al público, que el público paga por consumirlos junto con licores. De otra parte, la prueba a la que hace referencia el señor apoderado de la declaración extrajudicial del señor Diego Ávila fue válidamente incorporada al expediente, fue decretada como prueba por el despacho válidamente y se encuentra en firme, no fue objeto de recurso por el señor apoderado.
ni cuando se decretó la prueba, ni cuando el despacho le negó la solicitud testimonial. Por otra parte, debo precisar además que el señor apoderado, en esas providencias proferidas por el despacho, omitió en su deber profesional de asumir la carga legal de citar al testigo. No es cierto que desconociera la dirección, por ejemplo, del señor Franklin Useche, porque en las declaraciones judiciales que obran en el expediente se indican todos los generales de ley del señor Franklin Useche. Luego no podemos seguir llevando el proceso por un cauce que no corresponde a la verdad con afirmaciones que tratan de confundir la realidad. De otra parte, insisto en que las medidas cautelares se han incumplido. En un memorial de la semana anterior, descorriendo el traslado sobre una prueba del supuesto cumplimiento de las medidas cautelares, presenté una nueva prueba del uso fraudulento del signo clandestino en la red Facebook de la demandada, donde se presenta un video con los posts o las publicaciones que hace el clandestino Rooftop desde el año pasado, desde octubre tal vez, hasta el mismo día que se presentó el memorial, tal vez el 25 de marzo. Estoy hablando de memoria, pero esto se puede corroborar en el expediente. Y se encuentra igualmente acreditada la forma como se obtuvo, conservó y archivó esta información que obra en el expediente, doctora. Yo, por tanto, le ruego mantener la decisión y despachar favorablemente, confirmando la decisión tomada. Muchas gracias. Gracias. El despacho manifiesta que confirmará la decisión emitida de imponer la sanción por el incumplimiento de las cautelas a George Company SAS por las siguientes razones. Primero, para que se preste el servicio de restauración, no es necesario que se incluya la palabra restaurante en alguna parte del establecimiento, que así se le haga saber al público. Tampoco es necesario que exista una carta de bebidas, una carta de comidas y demás. Con el simple hecho de que se expenda, de que se le facilite al cliente acceder a un alimento, se está incurriendo en la actividad de restauración o se está prestando el servicio de restauración, que restauración y restaurante no son lo mismo, no son sinónimos. Guardan relación, pero no son palabras sinónimas. Entonces, así en clandestino rooftop no tengan una carta, no tengan mesas para que la gente se siente a comer, no tengan una carta de bebidas, que la debe haber sobre los otros licores, pero si no venden gaseosa y al ladito dice qué comidas venden, sí las venden. ¿Cómo las venden? ¿De dónde las consiguen? ¿Dónde las preparan? ¿De dónde las traen? Usted mismo en sus alegatos manifestó que sí, que los llevan desde el servicio de restaurante de Luque. Están sus alegatos de conclusión de esta mañana. Entonces, lo que manifestó el testigo a través de una declaración extraprocesal fue corroborado por usted mismo esta mañana en sus alegatos de conclusión. Y también fue corroborado por el señor aquí presente al lado suyo, el representante legal de George Company, quien nos manifestó que al menos una vez al mes en clandestino rooftop se venden alimentos. No importa si no se paga por una empanada en específico o nos habló de hamburguesitas y frutas. Sí, no pagan por la piña, no pagan por la manzana, pero uno sí paga 30.000 pesos y la gente va y se come todo lo que se pueda comer por 30.000 pesos en un brunch. Entonces sí venden alimentos, es indiscutible. ¿Que no usan la palabra restaurante? Sí, no la usan, nadie lo ha afirmado acá, o al menos el despacho no lo ha afirmado, pero ese hecho es indiscutible. Entonces no está, y de ese hecho la única prueba que reposa en el expediente no es la declaración extraprocesal del señor Diego Armando Ávila Gómez, como le manifesté. Entonces estaría el interrogatorio de parte del representante legal de George Company, la propia manifestación del apoderado de la sociedad demandada, y quisiera poner de presente una manifestación.
El testimonio que obra folio 36, estos testimonios, un momento, este es importante. Acá está, a folio 13 del cuaderno 2, corresponde a una declaración extraproceso o un testimonio sin citación de la contraparte, es una prueba extraprocesal con todo el valor del caso conforme al artículo 88 del Código General del Proceso. El contenido de esa declaración es cierto mientras no se desvirtúe solicitando la ratificación del testigo. Si el testigo acude a la audiencia y ratifica lo que manifestó en esa declaración extraprocesal, esa declaración tiene pleno valor. Diferente es que el testigo no acuda a la audiencia, caso en el cual no se le pueda dar crédito o no se podrá valorar ese testimonio. En este proceso, la parte demandada, al contestar la demanda, a folio 104 del cuaderno 2 se puede observar lo que voy a decir. Solo solicitó, no es el testimonio de Franklin Useche López. El despacho lo que entendió era que quería la ratificación de los testimonios de Franklin Useche López. Pero como se puede observar allí, solo solicitó la ratificación del testimonio de Franklin Useche López, no el de Diego. El de Diego, la citación de Diego la solicitó como si él fuera un perito, y el despacho le negó esa citación manifestándole que Diego no era ningún perito, y por eso fue que se negó la prueba. Entonces, como la ratificación no se solicitó en debida forma, pues por eso el despacho no la decretó. Y como la ratificación no se solicitó en los términos del artículo 222, la declaración que aportó la parte demandante en virtud del artículo 188 del Código General del Proceso tiene plena validez en este proceso y por eso puede ser considerada como plena prueba en el mismo. Entonces, sirve para fundamentar la decisión de la imposición de la sanción. Entonces, con fundamento en lo anterior, queda confirmada la decisión, por lo que se recuerda a la Secretaría que deberá oficiar al Consejo Superior de la Judicatura informando sobre la imposición de la sanción y en dicho oficio deberá incluir el número de NIR de la sociedad George Company SAS a efectos de que el Consejo Superior de la Judicatura pueda realizar las gestiones a que haya lugar. Decidido el recurso, entonces procedemos a efectuar un control de legalidad. El despacho nuevamente no observa que se haya incurrido en alguna irregularidad o en alguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Les solicito por favor a los apoderados que enciendan los micrófonos y me manifiesten si han observado la presencia de alguna de estas causales para que procedamos entonces a sanear. De parte demandante. Señora juez, desde la última vez que se surtió esta etapa de saneamiento, no encuentro que se haya incurrido en ningún vicio que sea susceptible de declaración de nulidad. Muchas gracias. Gracias, señora juez. Por mi parte, sí considero que hay una irregularidad que eventualmente viola el derecho de contradicción y de defensa y obviamente la garantía constitucional del debido proceso. Conforme usted lo manifestó al ratificar la providencia anterior, en la cual evidencio que no se decretó la medida cautelar tendiente a proteger la marca, sino a evitar que se vendiera comida, porque hubiera cumplimiento a la medida cautelar en el sentido de bajar, como decimos vulgarmente, bajar el aviso clandestino, pero seguir vendiendo comida. Aquí le están sancionando a él por estar vendiendo comida, no por el hecho de estar utilizando la expresión clandestino. Eso es lo que me mueve ver. Por esta razón, cuando yo solicité pruebas, hay 3, 4 numerales, 5, 7 numerales en la solicitud de pruebas con la contestación de la demanda. Abogado, qué pena. Entonces, o me dice la causal de nulidad precisa, numeral y artículo. Claro, cómo y no. Antes de que me la manifieste, le recuerdo que usted tuvo todas las oportunidades procesales para interponer los recursos
Sí. las cuales transcurrieron en silencio, y las nulidades es solo sobre aquello que no se haya podido pronunciar en su debido momento, donde no hubiera tenido oportunidad de ejercer sus derechos a través de los medios de impugnación correspondientes. Correcto, doctora. Estamos exactamente de acuerdo. Sin embargo, el control de legalidad precisamente se estableció para que las cuestiones que desequilibran el proceso sean verificadas y revisadas por usted. Tenemos dos tipos de nulidades, unas nulidades legales, que son aquellas taxativas señaladas en el artículo 133, y aquellas de naturaleza constitucional, como la violación al debido proceso. Esa es la que denuncio yo, y si a bien la considera el despacho revisarla, perfecto, si no, por lo menos la dejo enunciada. ¿En qué sentido? No se decretaron las pruebas como se solicitaron. Yo solicité en el numeral 2 testimonio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 222 del Código General del Proceso, solicite se ordene la ratificación del testimonio del señor Franklin Useche López, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, cuya declaración anticipada fue recepcionada sin citación o audiencia de la parte que representó y contra la cual se pretende hacer valer. Según esta norma, cuando la parte contra la cual se pretende hacer valer solicita su ratificación, es obligación de la parte que aporta dicha prueba a traer al testigo para su ratificación, y no como el juzgado y el despacho lo determinó, que nosotros debíamos asumir la carga probatoria de traer al testigo que ni siquiera conocemos. Ese error que según este despacho y según la contraparte está en firme porque no se dijo absolutamente nada contra el auto que decretó la prueba, es una irregularidad que desbalancea la naturaleza del proceso. Ahora bien, la prueba pericial a la cual usted se refirió al momento de resolver el recurso de reposición, me determina que con fundamento en el artículo 222 es para testimonios. El artículo 228, como lo solicité en la solicitud de prueba, numeral tercero, se refiere a la orden de hacer comparecer al perito Diego Armando Ávila Gómez, artículo 228, que se refiere a la prueba pericial. ¿Para qué razón? Para que venga a rendir el testimonio de esa prueba pericial que se aportó con la demanda. Solicitud que el despacho no observó y no acató. Sí, nosotros no presentamos ningún recurso, mas no por ello quiere decir que el despacho no tenga la potestad de revisar las pruebas y de determinar cuáles son las pruebas que se requieren para poder pronunciar una decisión de fondo. En este momento, antes de proferir de esta sentencia, su despacho tiene la posibilidad de revisar el acervo probatorio y de establecer si cuenta con las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, objeto de una contradicción, con las cuales pueda tomar una decisión de fondo. Y no, como le acaba de imponerse una sanción al máximo de 10 salarios mínimos por el hecho de vender comida, independientemente si es con el uso o no de la marca clandestino, cuya medida cautelar era no utilizar la enseña o la marca clandestino registrada para promocionar las actividades consagradas en la decisión 43. No era otra. Le agradezco mucho, señora. Entiendo que eso con el fundamento en el artículo 132, abogado. Todo lo que manifestó es con fundamento en el artículo 132 del Código General. Sí, como regularidades procesales, en especial cuando se determinan la Perdón, prendamos el micrófono. No, por eso necesito que me diga, ¿es sobre el artículo 132 o sobre la nulidad del numeral sexto del 133? El artículo 132 que habla sobre control de legalidad, Okay. es al cual usted se está refiriendo, Sí. Y establece específicamente sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso. Usted me dice y me citó, me dijo, doctor, determine cuál es la causal de nulidad. Sí. Hay causales de nulidad y otras irregularidades. Eso es lo que quiero saber. Esas ¿Qué me va a invocar? Yo considero que hay una irregularidad en el trámite, sobre todo en lo que tiene que ver con las pruebas, tanto la prueba de testimonios extraprocesales aportados con la demanda como la prueba pericial, las cuales evidentemente, según lo anunciado, se han tomado como plena prueba, pero las mismas no fueron objeto de contradicción, pese a que se solicitó de manera oportuna la ratificación del testimonio y la citación del perito a este proceso para poder interrogarle sobre el dictamen que aporta al proceso. Muchas gracias. Perfecto. Se le corre traslado a la apoderada de la parte demandante. Gracias, doctora. Realmente me queda difícil pronunciarme porque no entiendo muy bien cuál es la causal que se está invocando, sino que se hace de manera muy general, pese a que el despacho requiere para que puntual taxativamente señale cuál es la causal de nulidad que se invoca. Lo que sí voy a decir de manera general para que se desestime esta solicitud de nulidad
es lo siguiente. La primera, contra la providencia que decretó las pruebas no se interpuso ningún recurso. Esa es una falla del señor apoderado al no haber ejercido, una falla digo con su representado, le digo con todo respeto, al no haber ejercido su derecho de presentar recursos, guardó silencio. Segundo, al inicio de esta audiencia esta mañana ya hubo una etapa de saneamiento en la cual el señor apoderado de la parte demandada nuevamente guardó silencio sobre todo lo que ocurrió con anterioridad a esa etapa de saneamiento. Por eso cuando usted me acaba de correr traslado, le dije, desde la última etapa de saneamiento en la que consideramos que estábamos bien, hasta este momento tampoco se ha incurrido en ninguna causal de nulidad. Y por último, esta mañana, cuando precluyó la etapa probatoria, el señor apoderado nuevamente guardó silencio y no interpuso ningún recurso cuando el despacho nos corrió traslado acerca de su decisión frente a las manifestaciones que hizo sobre decreto de pruebas, sobre los testimonios, sobre lo que faltaba, y nos corrió traslado para alegar en conclusión, razón por la cual ruego al despacho desestimar esta nulidad que además encuentro sin sustento legal. Muchas gracias. Gracias, abogado. Lo primero que hay que advertir es que conforme al artículo 132, y lo voy a leer textualmente, no se podrán alegar en las etapas siguientes, voy a leerlo todo. A votar cada etapa del proceso, el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas subsiguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación. Esta mañana efectuamos el control de legalidad y el apoderado de la parte demandante no manifestó lo que está manifestando en este momento, es decir, que consideraba que había una irregularidad en cuanto al decreto de las pruebas. Entonces no hay lugar a que presente su solicitud en este momento. Sin embargo, sí me voy a manifestar diciéndole que si quisiéramos, las irregularidades que consagra el artículo 132, por eso pedía que me especificaran, son irregularidades de forma, nada más, que se pueden sanear, es decir, si no se corre un traslado, pues se corre ese traslado, se pone en conocimiento algún documento que no se haya puesto con anterioridad y que se debió poner en conocimiento. Ese tipo de irregularidades, en este caso, no se han presentado. Ahora, el numeral quinto del artículo 133 consagra como causal de nulidad que se omitan las oportunidades para solicitar, decretar o practicar las pruebas. En el presente asunto, la parte demandada contó con todas las oportunidades para solicitar las pruebas y ejercer así su derecho de contradicción frente a las pruebas que presentó la actora. Esas oportunidades se concretan en su contestación de demanda y diferente es que no se haya ejercido en forma adecuada esa oportunidad. Si George Company SAS quería, en virtud de lo que establece el artículo 222, solicitar la ratificación del testimonio extraproceso que rindió el señor Diego Armando Ávila Gómez, debió de haberlo solicitado así. Reitero que solo solicitó la ratificación del testimonio del señor Franklin Usechi, no de Diego. Solicitó que Diego viniera como perito, sí, abogado, así haga esas caras. Yo no tengo la culpa, yo no fui la que contesté la demanda. No, se lo manifiesto, yo no fui la que contesté la demanda, yo no hice la contestación. Y le recuerdo que no es lo mismo ser testigo que ser perito. Y si usted me pidió la citación de un perito que ni siquiera vino al proceso, porque lo que se trajo de Franklin no es un dictamen pericial, era una prueba documental. Y en ese sentido la prueba por eso se negó, porque ni siquiera era un dictamen y él no iba a venir en calidad de perito. Y los peritos cuando vienen a rendir declaración no vienen en calidad de testigos, vienen en calidad de peritos, no de testigos. Son figuras jurídicas
procesalmente hablando, diferentes. Entonces, por eso. Y el despacho no puede, en virtud de sus facultades de oficio, suplir las deficiencias en las que incurren los apoderados al elaborar las demandas o al contestarlas y al solicitar las pruebas. Porque eso sería así violatorio del derecho al debido proceso de su contraparte. Segundo, después de notificado el auto, (119.701) del 29 de noviembre de 2018, que obra folio 110 del cuaderno 2, dentro del término de ejecutoria de esa decisión no se interpuso ningún recurso. Y si usted no estaba de acuerdo con el decreto de las pruebas, lo procedente era que interpusiera los recursos de ley, esto es reposición y apelación. Y seguramente se le hubieran resuelto, y en caso de que estuviera inconforme con la decisión del despacho, se le hubiera concedido la apelación para que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera el pronunciamiento al que hubiera lugar. Entonces no es esta la etapa para manifestar todas las inconformidades que no manifestó en la etapa procesal oportuna, porque les recuerdo que a lo largo del proceso, pero especialmente en materia de pruebas, como lo reza la teoría general de la prueba, el principio de preclusión es vital. Eso nos da seguridad jurídica y eso evita que nos sorprendamos las partes y los abogados y los jueces en los procesos. Entonces, en virtud de ese principio de preclusión, la etapa para manifestar todas las irregularidades y sus desacuerdos con el auto de pruebas precluyó en noviembre de 2018 y estamos en marzo de 2019. Entonces, el despacho no encuentra ninguna, además de lo manifestado, ninguna irregularidad, por lo que se dará continuidad al trámite. Le agradezco mucho. Yo solamente quiero hacerle una precisión. En el proceso obra unas declaraciones extrajuicio del señor Franklin Useche López. Franklin Useche López hace una declaración extrajuicio. En mi entender, y respetando su opinión y su decisión, se trata de un testimonio recibido fuera del proceso. Y el fundamento de mi petición, como ahora en la contestación de la demanda, es el artículo 222, que determina que cuando se aporta un testimonio, doctora, es el testimonio de Franklin Useche López, y usted me lo está confundiendo, con todo respeto, con la prueba del perito forense, señor Diego Armando Ávila, que corresponde al dictamen pericial, y el cual, como lo determina el artículo 228, que habla sobre la prueba pericial, determina que la contradicción del dictamen se podrá solicitar que el perito, que en este caso es el señor Diego Armando Ávila, comparezca al proceso a rendir su testimonio, a sustentarlo. Veo por lo que usted está mencionando que me dice que se negó el testimonio, que yo solicité mal la ratificación del testimonio. No, el señor Franklin Useche dio una versión que obran las declaraciones rendidas en la Notaría 28 del Círculo de Bogotá, no declaraciones extrajuicio, de las cuales solicité su ratificación, y conforme lo dice la ley y lo establece el numeral quinto del artículo 132 que usted acaba de mencionar, y que sobre el cual quisiera que en un momento dado, en la instancia que corresponda, se tenga en presente, determina, como lo asegura usted, cuando se omitan las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omitan las prácticas de una prueba que de acuerdo con la ley sean obligatorias. Para mi gusto, y eso vuelvo y le digo, es lo que considero se violó el derecho de contradicción, Franklin Useche López es un testigo que hizo una declaración extrajuicio en una notaría, y cuando la parte contra la cual se pretende hacer valer solicita su ratificación, ¿para qué? Para que dicha testimonio tenga valor en un pruebo, es una prueba de carácter obligatoria, sin la cual no tiene reconocimiento en el proceso. Pero esos serán seguramente argumentos que se discutirán en otra instancia, es solamente hacerle claridad en cuál está actuando como testigo y quién es el perito del cual, como lo determina el 228, se puede solicitar que comparezca a rendir ese peritaje. Aquí el juzgado no lo omitió, entendiendo yo que carecemos de esa prueba pericial. Gracias. Perfecto, abogado. Ya, por favor, cerramos entonces el debate. Yo ya di mi decisión. Solo le voy a hacer esta claridad. Son dos testimonios, ni siquiera dos, ya le digo cuántos son. 1,
Uno, que un testimonio extraprocesal rendido el 4 de mayo de 2018 por Diego Fernando Ávila Gómez, y lo invito a que observe el folio 13, doctor, por favor, el folio 13 del cuaderno 2, folio 13. Este es una declaración. Esta es del señor Diego Fernando Ávila Gómez, ¿sí? Y después sí, vienen las del señor, que no son esas, son estas. Las de Franklin Useche son dos. Por eso yo le he dicho que estas de Franklin Useche, pues el señor no vino, y créame, el testimonio al que hice referencia no es a los de Franklin Useche, no fue a los de él para emitir la sanción, fue al de Diego. Y usted me está diciendo que él era un perito por estas hojitas que sí, que están acá, que el despacho no lo desconoce, que es esto que está acá. Exacto. Esto no es un dictamen pericial. Y son dos pruebas. Lo invito a que observe folio 11 y folio 12, y que observe el folio 13. Por eso le digo que esta hoja y su contenido es totalmente válido en virtud del artículo, ¿se me volvió? No, el 188 del Código General, esa hoja. Sí, está acompañada esta declaración como complemento de su dictamen. Aquí viene su hoja de vida, su experiencia. Lo sé, pero ahí está la declaración, y entonces eso es para que quede la claridad, y entonces continuamos. Agotado entonces así el control de legalidad, sin que se observe ninguna irregularidad, sin que se haya invocado alguna causal de nulidad en específico, o me va a solicitar alguna causal de nulidad. Perfecto, entonces el proceso se encuentra totalmente saneado, y que quede muy claro, ya está saneado, y con posterioridad a este minuto no se va a poder alegar ninguna otra irregularidad o nulidad del proceso. Entonces ahora sí procede el despacho a emitir la decisión de fondo, es decir, a proferir sentencia, pues se encuentran cumplidos los presupuestos procesales. Como se manifestó esta mañana al momento de realizar la fijación del litigio, en este asunto está totalmente claro y no existe controversia sobre que el señor Juan Sebastián Duque es el titular de dos marcas mixtas con certificados de registro ...574920 y 594978, que esas marcas, como tampoco fue controvertido que George Company SAS es propietaria de un establecimiento de comercio ubicado en la ciudad de Bogotá, cuyo nombre comercial corresponde al signo clandestino rooftop. Esos dos hechos no han sido controvertidos. Entonces ahora, como se dijo en la fijación del litigio, lo que corresponde es determinar si el uso que George Company SAS hace del signo clandestino rooftop infringe los derechos de propiedad industrial de Juan Sebastián Duque, y si es así, si hay lugar al reconocimiento de unos daños y perjuicios solicitados conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas. Para desarrollar lo que les acabo de mencionar es necesario traer a colación el literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000, según el cual, abro comillas, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión, cierro comillas. A partir del contenido del literal que acabo de leer, se infiere que para que se configure una infracción marcaria con fundamento en este literal, se requieren configuren cuatro elementos. El primero sería que se pruebe la titularidad sobre el signo objeto de protección. El segundo, que se pruebe el uso en el comercio del signo que se acusa como infractor.
El tercero, que entre el signo del demandante y el signo que se acusa de infractor exista similitud o identidad, y que se presente un riesgo de confusión o de asociación en virtud de ese uso. Los dos primeros elementos en este proceso están acreditados, porque así fue aceptado y así fue aceptado desde la demanda, desde la contestación de la demanda, y pues ya lo dejamos claro en la fijación del litigio. ¿Qué elementos? Que Juan Sebastián Duque es el titular de 2 marcas mixtas correspondientes a Clandestino Restaurante, y que hay un signo que se usa y que efectivamente sí se usa en el mercado, que es Clandestino Rooftop. Eso no ha sido discutido en este proceso, ha sido aceptado por todas las partes. Ahora entonces nos toca es determinar si las marcas del señor Juan Sebastián Duque son similares o idénticas al signo que usa George Company SAS. Estas son las marcas registradas por Juan Sebastián Duque. Aclaro que la presentación es para efectos de que todos los que estamos en la sala pues tengamos mayor comprensión sobre lo que se está hablando, y la presentación se va a imprimir y se va a anexar al acta de esta audiencia para que quede de acceso a todas las personas que quieran consultarla. Ahora, ahí tenemos, la primera marca es esta, con el certificado 574920 para servicios de la clase 43, no todos los servicios, sino servicios de restauración o alimentación, suministro de comidas y bebidas, servicios de bares y hospedaje temporal. La segunda marca es la 594978 para servicios de la clase 35, que serían importación, exportación, comercialización, compra y venta de toda clase de productos alimenticios y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Entonces, tenemos esa titularidad, como les reitero, no fue discutida. Ahora, el segundo elemento, ¿cuál es? Que se use que el signo infractor se use en el mercado. Vuelvo y reitero, no ha sido discutido que George Company usa este signo en el mercado, y el mismo representante desde la contestación de la demanda está admitido que sí lo usa, y hoy en audiencia se reiteró que sí se usa, y que se usa para servicios de entretenimiento, es decir, para de discotecas, especialmente en los que tocan DJs, pero se usa. Entonces, nos vamos a centrar en los otros dos elementos, el 3 y el 4, que son: ¿hay similitud o identidad entre este signo y estos? Y si es así, ¿hay riesgo de confusión o de asociación? Entonces, para determinar si hay similitud o identidad, lo primero que se debe tener presente, y lo mencionó el apoderado en los alegatos de conclusión, es que ambos signos son de naturaleza o son del tipo mixto. ¿Mixto por qué? Porque se componen de 2 elementos, una parte gráfica y una parte denominativa. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ¿qué nos dice? Cuando usted quiera cotejar dos signos mixtos, lo que debe hacer es verificar cuál es el elemento preponderante en los signos, si el mixto o el denominativo, es decir, si el figurativo o las palabras, para poder determinar qué reglas de cotejo va a aplicar. En este asunto, como pueden observar, en este signo, porque es mixto por la fuente que se utiliza para escribir la palabra clandestino y por el fondo que se usa. De resto no tiene, ese es el color negro, pero de resto no tiene, los elementos gráficos no son ni distintivos, ni son fuertes, ni son únicos. Entonces, en este signo que viene en pantalla, el elemento que predomina va a ser el denominativo. Y frente a los signos del señor Juan Sebastián pasa algo similar, porque la silueta que contiene la parte denominativa no es ni significativa, ni distintiva, ni única, ni llamativa, de tal forma que la persona de una identifique la figura, como sucedería a modo de ejemplo con el chulito de Nike, con el Puma de la marca Puma, que se usa para identificar artículos deportivos. Entonces, luego de esto, ¿qué pasa? Que la conclusión no es otra que los elementos
el elemento predominante en ambos signos, es decir, de la parte demandante y de la parte demandada, es el denominativo. Esta conclusión guarda relación con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual, abro comillas, por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con los particulares de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar mayor impacto en el consumidor. Esto es, cierro comillas, esto fue tomado de la 178 IP de 2015. Entonces, en ese sentido, luego de extraer el elemento preponderante de ambos signos para poder realizar el cotejo, el cotejo se va a realizar entre las partes denominativas clandestino restaurante y clandestino rooftop. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también nos señala que cuando se va a realizar el cotejo marcario, se deben excluir aquellas palabras que resulten descriptivas o genéricas, pues nadie puede apropiarse de ese tipo de palabras. En este caso, los signos, la parte denominativa de ambos signos incluye palabras de tipo genérico. ¿Genérico por qué? Porque hacen referencia a aquello que identifican. Para eso los invito, me tomo este extracto de la 34 IP de 2013, en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente, y abro comillas. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La expresión genérica puede identificarse cuando, al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o el servicio que desea proteger, o cuando por sí solo puede servir para identificarlo, cierro comillas. En el presente asunto, si vemos el signo, las marcas del señor Juan Sebastián Duque, encontramos que la parte denominativa se encuentra conformada por EST.2015, clandestino y restaurante. EST 2015 hace alusión a la apertura del restaurante que fue en el año 2015. Y restaurante, pues es aquello que identifica. Si la gente pregunta, ¿qué es clandestino? Es un restaurante. Entonces, eso es la definición que decía el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Igual sucede con el signo de George Company SAS. Si la gente pregunta, ¿y clandestino qué es? Dirán, un rooftop. Y el rooftop por lo general es un sitio ubicado en el techo, azotea o último piso de un edificio. Entonces, ¿qué es? Un rooftop. Y allá ponen música, lounge, demás, y dependiendo del tipo de rooftop se podrá comer, beber y demás. Pero entonces, son palabras que describen aquello que identifican. Por eso, conforme a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las palabras restaurante y rooftop, al igual que 2015, no son susceptibles de apropiación por las partes, por lo que deben ser excluidas del cotejo marcario. Y en esa medida, el cotejo se termina realizando entre las palabras clandestino, incluida en el signo de las marcas de señor Juan Sebastián, y la palabra clandestino incluida en el signo de George Company. Ahora, el Tribunal de Justicia, ¿qué nos dice? Que se debe continuar con el cotejo conforme a las reglas establecidas por ese tribunal, es decir, analizando la similitud ideológica, ortográfica, fonética, y pues no hay necesidad de entrar a mayores elucubraciones para comprender que clandestino y clandestino son
totalmente idénticas, se componen del mismo número de letras, tanto vocales como consonantes, están todas distribuidas en la misma ubicación en las ambas palabras, las sílabas tónicas están en la misma parte y ideológica y conceptualmente evocan lo mismo, clandestino, que es aquello que está oculto, que es prohibido, que es ilegal. Entonces, la identidad en todos los aspectos requeridos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este caso se presenta. Ahora, quiere el despacho hacer una acotación frente al uso de la palabra clandestino para identificar servicios de las clases 35, 41 y 43. Esta palabra es arbitraria. ¿Arbitraria por qué? Porque no guarda relación con aquello que están identificando. No hay un alimento que se denomine clandestino, no hay una bebida que así se denomine en sí, o sea, las bebidas son o agua, gaseosa, no hay ninguna que se llame clandestino, y los alimentos pues puede ser cualquiera, una hamburguesa, un perro, arroz, sushi y demás, no hay ninguno que se llame clandestino. Entonces, por eso esta palabra termina siendo arbitraria y por eso tiene que ser objeto de especial protección, pues no guarda relación con aquello que identifican o con los servicios que identifican. Establecida entonces la identidad, que en este caso se estableció que es identidad entre los signos en conflicto, corresponde verificar si existe un riesgo de confusión o de asociación derivado del uso del signo por parte de George Company SAS. Y para hacer este análisis es necesario incluir el estudio de la excepción de mérito propuesta por la parte demandada, que denominó, abro comillas, inexistencia de igualdad o similitud en la prestación de servicios amparados con la marca mixta EST.2015 clandestino restaurante según la clase 43 y 35 con la desarrollada por la sociedad demandada, cierro comillas. Con fundamento en esta excepción, George Company sostuvo que no había lugar a que se presentara un riesgo de confusión o de asociación entre los servicios comercializados por el demandante y los comercializados por la sociedad demandada a raíz del empleo de la palabra clandestino. ¿Y por qué? Entonces decían, porque Clandestino Rooftop se dedica a prestar un servicio de entretenimiento a través de un sitio en el que pueden ir a escuchar música electrónica. Entonces, y eso difiere con el servicio de restaurante que presta la parte demandante. Frente a tal afirmación de la demandada, es pertinente poner de presente que el riesgo de confusión o de asociación no se deriva o no se presenta al identificar dos o más productos o servicios con un mismo signo. O sea, no se requiere, me retracto. Para que se presente este riesgo de confusión o de asociación, no se requiere que los productos o servicios a identificar estén incluidos en una misma nomenclatura de la clasificación internacional de NISA. Es decir, no se requiere que ambas presten servicios de las clases 41 o 43 o 35. Pues existe algo que se denomina conexidad competitiva. Y si a raíz de la conexidad competitiva entre dos empresarios puede surgir ese riesgo de confusión o de asociación, pues hay lugar a la protección de los signos. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, abro comillas, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la decisión 486 de 2000. Es por ello que se debe matizar la regla de especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, cierro comillas. Esto fue tomado de la IP 100 de 2018.
Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, la clase 43 de la clasificación internacional de NISA en su versión 10 excluye los servicios de discotecas por estar estos contenidos en la clase 41 de esa clasificación, también no es que tal circunstancia no basta para descartar de tajo el riesgo de confusión o de asociación que podría llegar a presentarse cuando se usa sin autorización un signo idéntico o similar a otro previamente registrado, como es el caso que nos ocupa ahora. Entonces, por lo anterior, en este caso es necesario estudiar si entre los servicios que ofertan las partes existe algún grado de sustitución o intercambiabilidad, si existe entre dichos servicios complementariedad entre sí y si existe la posibilidad de que las personas o los consumidores piensen o consideren que los productos o servicios que ofrecen ambos pueden provenir de un mismo empresario, y hago énfasis en la palabra posibilidad. Al analizar el grado de sustitución o intercambiabilidad entre los servicios amparados por las marcas, son estos, 23 y 35, entre los servicios que amparan las marcas, objeto de protección, y el servicio prestado por George Company SAS, pues uno en principio diría que no es tan probable que una persona que simplemente desee ingerir alimentos o bebidas acuda a clandestino rooftop. ¿Por qué? Porque allí aparte se ofrece baile, música, entretenimiento y demás. Salvo que esa persona, además de comer y bailar, quiera ir, escuchar música, o sea, quiera comer, bailar y escuchar música. Si quiere todo eso, entonces sí podría ir o al establecimiento de George Company o al establecimiento de el demandado. A la inversa pasa igual. Si una persona que asiste al establecimiento de Medellín y vaya porque sabe que allá le venden comida, bebida, y aparte de eso puede escuchar buena música y puede hasta bailar, y esa persona acude a la ciudad de Bogotá y ve que hay un sitio que se llama clandestino y entra allá, pues va a encontrar la música, el entretenimiento, el baile, las bebidas, que sí se venden, y la alimentación, que se la van a traer del Casino Luquia, pero se la van a traer. Entonces, sí se pueden sustituir los servicios que prestan en un lado y en el otro. Con solo haberse configurado esa sustitución, se puede declarar que hay conexidad competitiva, porque así lo establece la nueva tesis del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Antes exigía 9 criterios, ahora solo exige que se presente cualquiera de los 3 que mencioné antes, es decir, grado de sustitución, complementariedad y posibilidad de que las personas piensen que los servicios provienen del mismo empresario. Sin embargo, los otros 2 también se presentan. ¿Por qué? Porque tratándose de entretenimiento, que es la actividad que manifestó a lo largo del proceso George Company, a la que era la actividad a la que se dedicaba, pues es común que la actividad del baile, de escuchar la música y de ir a bailar y pasar un buen rato, se acompañe del consumo de bebidas, pueden ser alcohólicas o no, y que se acompañe de la ingesta de alimentos. Y a la inversa también pasa. Es común que las personas que quieren ir a comer y a bailar, después que quieran comer alimentos y bebidas, pues luego quieran ir a bailar. O sea, entonces los servicios del uno se pueden complementar. Si el señor Juan Sebastián solo prestara el servicio de alimentación y si quisiera complementar con el de entretenimiento, se pueden complementar, y a la inversa también sucede. Ahora, no luce para nada ilógico, ni descabellado, ni razonado que un consumidor medio, porque no vamos a hablar de un consumidor especializado, pero de un consumidor medio que ande por las calles de Bogotá o de Medellín, digamos que es una persona que vive en Medellín y está paseando en Bogotá, no es descabellado que una persona que ande por la avenida 82 y vea el letrero clandestino en un sitio que es de rumba, que está lleno de restaurantes, de sitios para beber, de bares, para bailar y para entretenerse, sea con música ranchera,
o la que sea, electrónica, salsa, reggaetón, al ver el signo clandestino, piense, ¡ay! Los de Medellín abrieron un nuevo establecimiento en la ciudad de Bogotá, o a la inversa, que los de Bogotá abrieron un establecimiento en la ciudad de Medellín. No es para nada descabellado, es decir, que la posibilidad de que una persona piense que los dos sitios pertenecen a una misma persona, a un mismo grupo empresarial o a un mismo comerciante, sí, se puede dar dicha posibilidad. Entonces, tenemos no solo uno, sino 3 de los criterios que exige el Tribunal de la Justicia de Comunidad Andina para establecer la conexidad competitiva, y dicha conexidad competitiva genera o deviene en el riesgo de asociación o en el riesgo de confusión. Como en virtud de lo anterior, el despacho declarará no probada la excepción propuesta por la parte demandada sobre la inexistencia de relación entre los servicios de ambas partes. De ese modo, reunidas las condiciones exigidas por el literal del artículo 155 de la decisión 486 de 2000, el despacho concluye que la demandada George Company SAS, a raíz del uso del signo clandestino rooftop, infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta el señor Juan Sebastián Duque sobre sus marcas Clandestino Restaurante con certificados de registro 574920 y 594978. Ahora, se allegó un escrito el 14 de febrero de 2019, que reposa folios 116 y 126 del cuaderno 2, escrito documento que pretendía hacer el dictamen pericial decretado a solicitud de la parte demandada, conforme como lo anunció en su demanda. Este dictamen tenía como finalidad establecer pues como bien cuáles eran los servicios a los que se dedicaba cada una de las partes y su diferencia. Pese a ello, el documento pues no cumple con las condiciones para ser considerado como un dictamen pericial, motivo por el que el despacho omite su valoración, pues no cumple con los requisitos. Es más, hasta este momento el despacho desconoce quién es Centro de Servicios Empresariales SAS, la idoneidad de esa sociedad para presentar este dictamen, cuál es su experticia, etcétera, requisitos que están descritos en el artículo 226 del Código General del Proceso, por lo que no me detengo a enunciar cada uno de ellos. Entonces, establecida pues que se configuró la infracción, conforme al segundo punto de la fijación del litigio, corresponde entonces ahora analizar si se configuraron los daños y perjuicios reclamados por la parte demandante. De conformidad con la nueva postura del despacho respecto al sistema de las indemnizaciones preestablecidas, postura que fue fijada en la sentencia 1600 del 27 de diciembre de 2018 dentro del expediente 16/185-373 y reiterada en varias sentencias, siendo una de ellas la sentencia del 10 de enero de 2019 dentro del expediente 18/081-636 y la sentencia del 21 de febrero de 2019 dentro del expediente 16-239-17, el daño consiste en, abro comillas, la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o al menos de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio, cierro comillas, cita tomada de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil del 6 de abril de 2001 con radicado 5502.
Al aplicar esa definición de la Corte Suprema de Justicia a los procesos de infracción a derechos de propiedad industrial, debe afirmarse que en esta materia el daño se ve materializado en la infracción misma. Es decir, se produce la infracción y esa infracción, al transgredir el ius prohibendi del titular, produce el daño, porque ahí se le afectó ese que es su derecho, el del ius prohibendi. Ahora, ¿qué es el perjuicio? Perjuicio no es igual a daño, no es sinónimo de daño, son dos conceptos diferentes. Y por perjuicio se entiende, abro comillas, la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del perjuicio que el daño ocasionó. Cierro comillas, cita extraída de la misma sentencia. Es decir, que en palabras sencillas, el perjuicio es la consecuencia de ese daño, pero no son los mismos. En materia de infracción a derechos de propiedad industrial, el perjuicio va a corresponder a la consecuencia que se deriva de la infracción, que para que sea indemnizable, pues debe ser demostrado dentro del respectivo proceso, conforme a la carga que impone a las partes el artículo 167 del Código General. Porque en materia de propiedad industrial no existe ninguna norma que exima a la parte, o es decir, al titular, de probar la existencia de dicho perjuicio. Si bien existe el sistema de las indemnizaciones preestablecidas, quiero hacer la salvedad de que este sistema exime de probar la cuantía del perjuicio, pero no el perjuicio. Tratándose de perjuicios en materia de propiedad industrial, pues nos podemos remitir al artículo 243 de la decisión 486. Allí nos señalan varios perjuicios, tipologías de perjuicios, pese a que la norma indebidamente usa la palabra criterios. Al hacer un análisis integral del contenido de todo el artículo, no queda de otra que concluir que esos criterios en realidad son tipologías de perjuicios, y dentro de esos perjuicios pues está el daño emergente y el lucro cesante, que fueron los que solicitó la parte demandante al momento de presentar la demanda. Al revisar la totalidad del expediente, el despacho no encontró una sola prueba de los perjuicios que se alegaron. Como reitero, se pidió el daño emergente y el lucro cesante. El artículo 1614 del Código Civil reza dos puntos. Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. Cierro comillas. Al revisar el expediente, el despacho no encuentra evidencias sobre que el demandado hubiera sufrido alguna pérdida económica a raíz del uso infractor de la sociedad George Company SAS, ni que hubiera dejado de percibir ganancias. No están enunciadas, no sabemos cuáles esas ganancias que se dejaron de percibir. Entonces, ante la inexistencia o la falta de prueba de los perjuicios, no es posible continuar con su quantum, que sería lo correspondiente conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas. Es decir, si bien se acogerá la pretensión declarativa de la infracción, no se va a acoger la pretensión de condena, porque no fueron probados los perjuicios. Y en esa medida, aquí en este punto quiero aclarar que si bien es cierto la parte demandada presentó una excepción que denominó, abro comillas, inexistencia de daño y perjuicio como consecuencia del nombre comercial y o enseña del establecimiento de comercio clandestino rooftop, cierro comillas, el despacho no va a declarar probada esa excepción. ¿Por qué? Porque en este proceso no se probó que clandestino rooftop correspondiera a un nombre comercial, a una enseña comercial, o lo que es lo mismo, la demandada no probó que fuera titular de ese nombre y esa enseña comercial. Entonces, por eso no le declaro probada la excepción. Lo que voy a hacer es negar, el despacho mutuo propio niega la pretensión. Ahora,
Nos quedaría por analizar la excepción, abro comillas, falta de explotación comercial de la marca, cierro comillas, excepción que no hay lugar a declarar probada, pues el demandante Juan Sebastián Duque usa la marca, él es uno de los socios del restaurante y al ser socio pues es obvio que está haciendo uso de su derecho. Y segundo, el tema del uso no por parte del titular no es discutible en esta sede judicial, sino en una sede administrativa a efectos de invocar ese hecho para solicitar la cancelación del signo, pero acá en esta instancia judicial pues no es procedente, entonces esa excepción también se declarará no probada. Como ya está anunciado el sentido del fallo, entonces nos queda fijar las agencias en derecho. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, se fijarán las agencias en derecho de la primera instancia, para lo cual se tomará en cuenta el acuerdo PSAA 16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura, específicamente el artículo 5º numeral primero, para procesos de primera instancia bajo el criterio de naturaleza del asunto. ¿Por qué usamos el de naturaleza del asunto? Porque al ser un proceso sometido al sistema de indemnizaciones preestablecidas, no tiene una cuantía determinada. Entonces, con fundamento en ese criterio, que dice que se podrán fijar agencias en derecho hasta un monto de 10 salarios mínimos, el despacho fija las de este proceso en 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto es la suma de 6.624.928 pesos, valor que deberá cancelar George Company SAS a la parte demandante dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la presente audiencia. Días hábiles. Así, en mérito de lo expuesto, la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve 2 puntos. Primero, declarar que la sociedad George Company SAS infringió los derechos de propiedad industrial que el demandante Juan Sebastián Duque Loaiza ostenta sobre las marcas mixtas Clandestino Restaurante con certificados de registro número 574920 y 594978. Segundo, se ordena a la sociedad demandada George Company SAS con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada con 1900.792.230/5, cesar el uso inmediato y definitivo del signo clandestino o cualquier otro idéntico o similarmente confundible para identificar servicios de las clases 43 y 35 de la Clasificación Internacional de Marcas, por infringir el derecho de propiedad industrial sobre la marca mixta Clandestino Restaurante para identificar servicios de las clases 43 y 35 de la Clasificación Internacional de Marcas, de la cual es titular el demandante. Corrijo el número de NIT de la sociedad demandada, es 900.792.308/5. Tercero, se ordena a la sociedad demandada George Company SAS con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada con el NIT 900.792.308/5, cesar en forma inmediata la comercialización de servicios identificados con el signo clandestino o cualquier otro idéntico o similarmente confundible para identificar servicios de las clases 43 y 35 de la Clasificación Internacional de NISA. Cuarto, se ordena a la sociedad demandada George Company SAS con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada con el número de NIT 900.792.308/5, que proceda al retiro inmediato y definitivo de los círculos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo material promocional o publicitario,
así como páginas web, redes sociales, avisos, material impreso o de publicidad en los que aparezca el signo infractor clandestino o cualquier otro signo idéntico o similarmente confundible a este para identificar servicios de las clases 43 y 35 de la Clasificación Internacional de Marcas. Quinto, se niega la pretensión quinta por no haberse probado la existencia de los perjuicios reclamados conforme a lo manifestado en la parte motiva. Sexto, se condena en costas a la sociedad George Company SAS. Para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es 6.624.928 pesos, valor que deberá pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la celebración de la presente audiencia a favor del demandante Juan Sebastián Duque Loaiza. Por secretaría procédase a la liquidación de costas. Esta decisión queda notificada en estrados. Gracias. Interpongo recurso de apelación ante el superior jerárquico con el fin de que se revoque la decisión relacionada con la negativa de la pretensión quinta indemnizatoria solicitada por la parte actora. Recurso de apelación que sustentaré en la oportunidad legal. Sí, señor. Abogado. Muchas gracias, señora juez. Pues debo solicitar y de interponer ante el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, recurso de apelación contra el fallo que acaba de proferir la señora juez. Esencialmente, por cuanto no comparto la posición y el análisis que hace sobre la conectividad de las actividades para derivar la posible confusión que se pueda establecer entre los establecimientos de comercio. ¿Ello por qué? Porque el análisis que hace la señora juez sobre las disposiciones del Consejo de la Tribunal de Justicia andino se basa, con todo respeto, en apreciaciones subjetivas que no tienen un respaldo probatorio en el curso del proceso. Si nosotros analizamos las pruebas que obran en el proceso, ellas se deben concretar a las que obran en la demanda y en la contestación de la demanda. A mi modo de ver, la señora juez fue influenciada sobre el testimonio, la declaración de parte que rindió el demandado, cuando argumenta hechos que no fueron objeto de debate, no se presentaron en la demanda y por lo tanto no fueron objeto de controversia. Mire que en la demanda en ninguna parte se habla de que se trata de un establecimiento con 7 espacios, con 7 ambientes, donde él también tiene una terraza, tiene un rooftop, tiene discoteca. Nada de eso se mencionó en la demanda y por el contrario, la señora juez en la conclusión, en el análisis probatorio, parte de un supuesto de que efectivamente el establecimiento de comercio amparado con las marcas con las marcas registradas y que corresponden a los servicios de la clase 43 y 35 por conexidad, que vuelvo y le digo, no se probó de que el establecimiento de comercio clandestino restaurante también ofreciera por conexidad el servicio especializado que ofrece la sociedad demandada de un sitio para espectáculos y eventos, como nosotros sí lo acreditamos con la publicidad, con los actos, con las encuestas e incluso con el dictamen pericial o declaración que la parte demandante aportó con la demanda. En este orden de ideas, agradezco a la señora juez su colaboración, su paciencia, la ilustración entre los análisis jurídicos que nos ofreció y quedo atento a continuar el proceso. Muy amable. Abogado, una observación. ¿Esos son todos sus reparos o los quiere ampliar dentro de los 3 días siguientes conforme lo establece la norma?
No, yo los ampliaré directamente ante el tribunal. Yo quiero sí limitar a mis reparos esta parte específica y lo que con ello conviene. Conlleva que básicamente dentro del análisis que rindió usted de su sentencia está la comparación de la marca, que me hace válida, pero la parte de que nosotros objetamos y las pretensiones están en que la prestación de servicios es significativamente. Ahora, el signo que nosotros utilizamos para describir nuestra actividad comercial, que es espectáculo, ese signo es sustancialmente diferente de la marca que está registrada. Aquí se está amparando la marca. Entonces, no, qué pena, sino que conforme al artículo 322, usted puede presentar unos reparos acá, pero tiene 3 días para que amplíe sus reparos, sí, y la sustentación sí la hace ante el superior. ¿Listo? Entonces, eso es lo para tener claro. Sí, utilizaré claro, y aprovecharé los ambos 3 días apoderados también. Van a hacer uso del término de los 3 días que establece el artículo 322 para efectos de complementar, en un caso presentar y en el otro complementar los reparos concretos. Entonces, esperaremos que transcurran esos 3 días, dado que actualmente el recurso de apelación tiene 2 instancias, es interponer el recurso, si estamos en la audiencia, presentar los reparos y luego pues sí sustentarlo ante el superior. Para yo conceder el recurso necesito que se den los 2 primeros supuestos, es decir, lo que ustedes decían, que es decir apelo, y de ahí que me presenten los reparos concretos. Luego de que presenten los reparos concretos, ya me manifestaré sobre la concesión del recurso y en qué efectos se concede. Eso sí, ruego, abogado, que cancele las copias para que se quede copia del cuaderno de las medidas cautelares en esta instancia, porque hay una sanción y demás. Entonces continuamos con ese trámite que está en firme. Sí. El superior solo se pronunciará sobre la decisión de fondo, pero lo que tiene que ver con el cumplimiento de las medidas cautelares pues sigue siendo de mi competencia. Entonces necesito y requiero copia de todo el expediente, por lo que dentro de los 5 días les solicito que me cancele las copias. Conforme a reza pues la norma, eso está en el Código General. No, yo se la tengo claro. El problema es el término. Lo contamos los 5 días a partir de este momento o en el auto que admite el recurso de apelación en el cual determina el efecto en el cual se concede. No, aquí, desde hoy contamos los 5 días, por eso le hago la advertencia. Perfecto, tenemos sí, 5 días y los otros 3 días. Entonces, muchas gracias a ustedes por la asistencia. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada siendo las 3:15 del 27 de marzo de 2019. Gracias. Okay.